Rayavisión presenta. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a una invitada de lujo, es rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, diputada local, diputada federal, exdiputada federal y sobre todo una mente brillante, una mujer pensante, que me encanta platicar con ella. Tenemos con nosotros a la diputada Adriana Ortiz Lanz. Yolanda, querida, muchísimas gracias. Después de esa presentación ya mejor no hablo para que no vayan a pensar otra cosa de uno, pero de verdad muy contenta, agradecida de que me invites a este espacio y de que sin duda alguna pues podamos dirigirnos sobre todo a la sociedad, a la ciudadanía, a quienes nos están viendo el día de hoy, porque siempre es importante hablar del trabajo de uno, pero más importante hablar de lo que le interesa a la gente. Así es, Adriana, y el motivo principal de esta invitación es básicamente que nos hables del trabajo que has estado haciendo en el Congreso sobre una iniciativa que ya se aprobó en el plano federal, que es la iniciativa 3 de 3, en donde quienes tengan denuncias penales, en donde sean deudores alimenticios, que no paguen su pensión, que tengan delitos de violación de género, no puedan participar en la contienda. Así es. Y sin embargo vemos que como que no camina esta iniciativa aquí en Campeche. Quiero que nos platiques de eso, claro, porque tú la presentaste, tengo entendido. Así es. Sí, fíjate que fue un proceso muy interesante. Tú conoces muy bien, Yolanda, y muchos de quienes nos ven conocen pues esta lucha de las mujeres, de estos colectivos, de muchísimos grupos que han estado atrás, y la verdad es que hay que decirlo, la mayoría de las cosas, muchas nos las hemos ganado a punta de sentencias, porque alguien obligó a alguien a hacer algo a favor de las mujeres, o nos las hemos ganado porque ha tenido que ser una concesión graciosa a una obligación a la ley, pero pocas veces es por convencimiento también. Y esto pues es el caso de esta iniciativa que todo el mundo conoce ya como la iniciativa 3 de 3, ningún agresor en el poder, que así es como está denominada. ¿Por qué? Porque lo primero es que es una iniciativa ciudadana, y ahí viene la primera parte que es muy interesante, porque la gente que nos escucha y con la gente que platicamos a veces no piensa que las iniciativas ciudadanas, al contrario, piensa que las iniciativas ciudadanas no van a tener un buen fin, no van a tener un buen destino y no se van a aprobar. Y esta iniciativa es una prueba de que una iniciativa ciudadana bien manejada, bien negociada con todos los grupos, pero sobre todo bien transmitida cuál es el sentido de la misma, es una iniciativa que sumó voluntades, sumó a todos, o sea, y pues tú lo sabes, a nivel federal, cuando esta iniciativa se presentó, pasaron muchos meses, incluso para que quisieran empezar la discusión de esta iniciativa en las comisiones, porque se tiene miedo de pronto, se tiene miedo a que estas figuras que son tan fuertes tengan que estar ya con fuerza de ley, porque además la violencia se ha incrementado. La violencia contra las mujeres... Bueno, si lo hubiera propuesto Moreno hubiera sido rápida. Sin duda alguna. ¿Verdad? Eso me queda claro, como todo lo que pasa a nivel local y a nivel federal. Si la proponen ellos, va rapidito, incluso dispensa de trámite, como se dice, o sea, ni siquiera las leen, como pasó en aquella lamentable noche, ¿no? Pero esta iniciativa, juzgando cómo se maneja la 4T o Morena, que cuando ven un adversario político poderoso le arman un expediente. Y bueno, pues hay muchos políticos en el patio que tienen incontinencia verbal, o sea, que hablan más rápido que su cerebro, ¿no? O sea, la lengua se mueve más rápido que el cerebro. Sí. ¿No sería un pretexto como para fincarle un expediente e impedirles competir? No, de hecho, yo no quisiera que la iniciativa o que esta reforma, que ya es ley a nivel federal, se convirtiera en eso. Claro, no puedo descartar el uso faccioso de la ley que muchas veces se puede dar y que pueden hacer quienes estén en el poder, y lo pueden hacer
con la mayor holgura en cualquier tema. Yo espero que no sea así. Yo espero que no sea un arma más de las muchas que ya usan para perseguir a los adversarios políticos, pero sí sea un freno para muchos de los agresores y sea también un espíritu de ánimo para que las mujeres sí se atrevan a denunciar, sí se atrevan a actuar, porque el gran problema que tenemos es que todos sabemos que la violencia existe. Hemos padecido violencia política de género, tú lo has padecido, tú fuiste de las primeras mujeres que en la política estuvo en este estado, y yo creo que si tú te pusieras a escribir tus historias. Ay, no tengo para hacer un libro. Sería terrible, pero al mismo tiempo sería un ejemplo de vida, de lucha y un ejemplo para que muchas mujeres puedan seguir y decir, bueno, sí, cuando todo era adverso y cuando no había leyes que nos protegieran, sí se pudo hacer cosas. Hoy, cuando ya hay leyes que nos protejan, pues tiene que ser mucho más rápido. Sí, Adriana, pero mira, yo te comentaba cuando llegaste que yo entré a la política, al PAN, en 1994 como candidata a senadora. Ya llovió, era joven y bella en ese entonces. Sigues. Y la verdad que a mí me han dicho de todo. De todo. Me han acusado de cualquier cantidad de barbaridades, calumnia, difamación. Si tienes pareja o tienes novios, eres puta. Si no tienes, eres lesbiana. Si estás de mal humor, estás en tus días. Sí. Si gritas, estás histérica, mal cogida. Así te lo dicen, de verdad. Sí, sin duda. Pero lo que sucede con eso es que a las mujeres que tenemos años participando en la política, como es mi caso, pues se te pone la piel más gruesa, ¿no? Y entonces ya no te mella, ya no te daña. Claro. ¿No? O sea, sabes que es parte del juego, los adversarios siempre van a hablar. Y lo peor que le puede pasar a un político es que no hablen de él, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí voy a la segunda. Entonces, en mi caso, las mujeres que destacaban, porque tenemos desde María Lavalle Urbina tenemos mujeres que han destacado en la política a nivel nacional, la difunta Rosa María Martínez de Negri, que fue dirigente del Partido Nacional, en fin. Pero antes las mujeres brillaban por su capacidad y por su inteligencia. Entonces, cuando llegamos a las cuotas impositivas de género, entonces empezaron los partidos a buscar mujeres y teníamos de representantes a la hermana de, a la esposa de, a la amiguita de, a la novia de, y pocas mujeres con luz propia, ¿sí? Sino empujadas por alguien, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui dirigente estatal que había una chica que quería ser dirigente municipal y la cité para hablar con ella, para ponernos de acuerdo. Se me hacía una buena opción. Y cuando me siento en la mesa, hablaba su marido. Y dije, no, pues no hay nada más peligroso terrible que tener a una mujer de representante y decida su marido. ¿Por qué? Porque entonces lo que negocies con ella no vale. Y así eso esa ha sido desde mi particular punto de vista, donde cojean las leyes de equidad de género, ¿no? Que hay que ir formando mujeres independientes, y no como en mis épocas, que a la mujer se le educaba para casarse. Sí, claro. ¿No? Y las que no salíamos del huacal, pues éramos mal vistas, ¿no? Entonces, bueno, pero yo te quiero preguntar aquí, aprovechando tu presencia, que ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es el concepto real de violencia de género? Porque también he visto que hoy, como está de moda, parece ser una moda, resulta que no puedes censurar la actuación pública de nadie porque estás incurriendo en violencia de género. Entonces, ¿hasta dónde llega
la violencia de género. O sea, a ver, explícanos un poquito más eso. Mira, la verdad es que las líneas son sumamente delgadas y eso hay que decirlo. Y al final siempre estamos sujetos a la interpretación de un magistrado de un tribunal electoral, si estamos hablando de una violencia política de género, o si estamos hablando de un juzgador que interpretan la evidencia que uno hace. En realidad, violencia, hay 7, 8 categorías que podemos enmarcar, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia familiar, todas las violencias que tú quieras. Pero ¿dónde empieza y dónde yo te puedo decir que una mujer puede sentir que está siendo violentada? Porque las formas son sutiles, o sea, la violencia escala, eso hay que decirlo. La violencia no empieza siendo fuerte y siendo directa. La violencia escala y es sutil. Son estas formas pequeñas de, hazte un lado, hombre, que tú no puedes hacer eso. ¿Sí? Esta es la forma. No, a ver, fulanita va a ser candidata. No, hombre, no. Fulanita no tiene el carácter. Y tú dices, ay, hombre, eso no es nada ofensivo. No, eso es una forma de violencia. Y es una forma de violencia sutil, que hasta ahí no tendría por qué pasar a una declaratoria y te le acusen a quien haga una expresión de esa naturaleza. El problema es que las mujeres y los hombres normalizamos esa violencia. Es decir, ay, hombre, no pasa nada si me dicen eso. Total, yo sé que no es así. No es cierto. No podemos permitir que nos digan eso. Y no podemos dejar que la violencia escale, porque al rato no te van a decir, ay, hombre, tú no puedes hacer, ahora te van a decir, eres una estúpida, o te van a decir una palabra mucho más fuerte refiriéndose a ti o a tu actuación, ¿no? O no, que ella no decida nada. Como tú decías, no, yo soy el que decido las cosas, el esposo, el primo, el hermano, el que está alrededor de la persona. Entonces, no, hay dos aspectos. Yo creo que las mujeres tenemos que dejar de normalizar esas expresiones que pareciera que no significan nada y significan mucho, y no dejar que ninguna violencia, por muy sutil, a ver, estas que pasa mucho ahora en el ambiente laboral y quienes nos están escuchando, que están en sus oficinas y demás, estas sensaciones que de pronto tiene una mujer que llega al jefe o llega el compañero de trabajo y le invade, con simplemente invadirte la esfera de trabajo, empieza a notarse estos pequeños síntomas de violencia que pueden desencadenar después, si tú lo vas dejando pasar, a que las cosas sean más fuertes, a que un día te toquen, a que un día te hagan, a que un día te digan cualquier cosa de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener muy claro que desde que empieza la incomodidad de la persona, cualquier comentario que te simbre, que le pasa a cualquiera, Yolanda, a ti, a cualquiera, desde ahí, si algo te incomoda, ya no es normal. ¿Sí? ¿Me explico? Ya es violencia y ya empieza. Violencia política de género. ¿Qué significa? No te dejo participar, no te doy los recursos. Sí, te dejé participar porque la cuota de género me obliga a que tú te doy participes. Un que no se puede ganar. Que no se puede ganar, que eso ya se superó un poco también con esta fórmula de bloques de competitividad que se hace, pero si las mujeres no los conocemos, ojo, eso es bien importante. Si las mujeres no conocemos cómo se conforman estos bloques de competitividad, si las mujeres no sabemos que debemos tener análisis y que debemos exigir, no, a mí ya no me puedes mandar a un distrito perdedor porque yo pierda, porque nada más vas a cumplir la cuota de género, porque incluso si tú lo haces partido, yo sí puedo ir y puedo presentar una queja contra mi partido que me está postulando y el partido tiene que cambiar esa decisión porque el partido no lo puede hacer. Entonces, se han ido perfeccionando estos mecanismos, pero la verdad es que todavía estamos a años luz de que nos podamos sentir seguras, que las candidatas se puedan sentir seguras en una contienda, que no pasen situaciones incómodas, que no se den cuotas nada más porque hay que cumplir porque se siguen dando, porque hay que cumplir con el primo, con el esposo o con cierta familia, pero sobre todo que se tome en cuenta la valía de las mujeres, porque tú decías, hay que seguir preparando a las mujeres. A ver, hoy hay cualquier cantidad de mujeres entronas, luchonas, preparadas, inteligentes,
¿Qué pasa? Que en muchos casos dicen, no, a la política no me meto. Efectivamente, dicen que la política saca lo peor de nosotros, ¿no? Pero creo que no se vale criticar si no aportas, ¿no? Y yo entendí desde los 17 años que quienes toman las decisiones que nos afectan en pagar impuestos, en el tipo de vivienda que tenemos, en el tipo de educación que tenemos, en el tipo de empleo que tenemos, en las prestaciones laborales que tenemos, todo lo decide la política. Todo, absolutamente todo. ¿Cierto? Entonces, si no te gusta, tienes que participar, porque si no, otros van a decidir por ti y tal vez se vuelva peor, ¿no? Efectivamente. Pero te digo eso porque ahorita es un escándalo que tengamos a la gobernadora como inscrita en el padrón de violadores de género, y se me hace muy, ¿cómo te diré? Si por algo se distinguió la actual gobernadora Sansores en el pasado, fue por ser muy crítica y muy dura con sus críticas hacia los políticos que gobernaban, ¿sí? ¿No? Muy fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Pero ahora resulta que está en el poder y ya no se acuerda, entonces tiene la piel muy sensible y no aguanta la crítica, y ya no la puedes criticar porque entonces estás incurriendo en violencia de género. Entonces aquí creo que como tú dices, es muy tenue la separación, pero creo desde mi punto de vista que es un escándalo esto. ¿Por qué? Porque ya no es oposición, es gobierno, uh-huh, ¿no? Y los que están en el gobierno, bueno, así lo aprendimos, tienen que aguantar vara, porque para eso se alquilaron, ¿sí? Y por eso cobran. Y ellos se comprometieron a resolver los problemas del Estado. Y cuando no los están resolviendo, tienen que aguantar vara y no salir corriendo a decir que sus adversarios tienen violencia de género. Yo fíjate que jamás me he quejado de violencia de género, porque la he padecido toda la vida, ¿sí? Y eso creo que finalmente, cuando no tienes argumentos para defenderte, entonces, es violencia de género. Uh-huh. No. O sea, si no tienes argumentos o para defender tu postura como gobierno, pues estamos peor que antes, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me dijeras, ¿tú qué opinas de esos políticos que acusan violencia de género para no encarar su responsabilidad? Claro. Pues mira, lo primero es sumamente complicado llegar a sentencias como se llegan y el caso que estás comentando. Pero también es un hecho que de pronto no se ha entendido el mundo que vivimos hoy. Y el mundo que vivimos hoy es un mundo de las redes sociales, un mundo que cambia enormemente y un mundo que tiene una realidad totalmente diferente. Entonces, cualquier comentario que tú hagas, aquellos comentarios a los que tú estás referido, aquellos comentarios que incluso pueden ser sutiles en las redes sociales, se pueden convertir en virales. Y al convertirse en virales es lo que hacen el daño, que fue el caso específico de lo que estamos hablando. Se hace una publicación que podríamos decir todas las dudas que tuviéramos de esa publicación y de cómo salió esa publicación, se exhibe y a partir de eso se viraliza. Ya no se centra en la publicación, sino se centra en los actores de esa publicación, pero específicamente en las mujeres. Y entonces lo que desencadenó eso fue una violencia viral, brutal, como pocas veces hemos visto que suceda en las redes sociales, porque además como que fue masiva, es como si todos los ejércitos de bots se hubieran puesto a trabajar en ese momento sobre eso, pero además cuando analizabas veías que no todo eran bots, o sea, sí se había volcado un juicio social terrible en contra de algo. Entonces, creo que el fondo fue que ella amenazó con publicar fotos en paños menores de unas diputadas federales, ¿no? Sí.
Creo que ahí empezó. Sí, de hecho empieza con esa publicación, con que pero tenían... Imagínate, una gobernadora actuando como si fuera oposición. No, claro, donde tenían la evidencia, o sea, señalan tener una evidencia. Bueno, eso desató, hay una ley que se llama Ley Olimpia también, que precisamente lo que prohíbe es el contenido digital, lo que prohíbe es que cualquiera de estas situaciones pueda ser pública y se pueda dar. Entonces, yo creo que aquí lo que faltó es un poco medir qué era lo que pasaba y cuáles eran las consecuencias de lo que pasaba. Y obviamente, pues hubo una reacción. La reacción fueron las denuncias que se presentaron porque esto fue mucho más amplio. O sea, ya no solo se hablaba del sector al que se había referido específicamente, sino se abrió. No, todas, incluyéndome a mí, o sea, y a todas las que estamos en el partido, pues de pronto alguien incluso te hacía un comentario como, ¿y las fotos no van a salir? A ver, permíteme. Pero lo reproducían, ¿sí me explico? Sí, pero hace violencia. Es una acusación que explota algo que es un ingrediente básico en todas las publicaciones explota algo básico en todas las publicaciones de Facebook e Internet, el morbo. El morbo, efectivamente, ¿no? el Entonces, morbo. Todo lo que explota el morbo vende. Oye, pásame los packs, dame las esas, y se toma como broma. Cuando no es broma, cuando es algo muy serio, es algo muy íntimo y es algo muy personal. Y entonces sí, yo coincido, si desde la autoridad se promueve este tipo de situaciones, pues es muy delicado. Es muy delicado. Y yo creo que esto es ejemplificante también. Yo creo que esta sentencia, que además hay que decirlo, pues todavía hay instancias, o sea, para que la gobernadora siga rebatiendo este tema y demás, pero al final sí es ejemplificante, porque yo creo que todos, hombres, mujeres, de todos los partidos políticos, arriba, abajo, en autoridad, después de esa sentencia, porque es la primera que se da de ese tipo, ¿sabes qué? Casi ley mordaza. O sea, todo el mundo tiene miedo ahora de hablar y de expresar cualquier cosa, porque cualquier cosa puede ser tergiversada y decir que entonces ahora uno ofende, que fue hace unos días, a mí me quisieron decir precisamente eso, que en una declaración sobre este mismo tema, en el que yo siempre he manejado con absoluto respeto y verticalidad a la ley, pues que yo había ofendido precisamente, a ver, en ningún momento, o sea... ¿A quién ofendiste? A la gobernadora, porque yo había hecho un comentario fuera de lugar. Luego, a ver, no, para nada. Yo no lo hago porque además ni es mi estilo, ni es mi forma, y porque siempre voy a analizar las cosas con la objetividad a ver, que las tengo que analizar, ¿no? Una cosa es la ofensa personal. Claro. Y otra cosa es la crítica a alguna cuestión de gobierno, porque tú eres diputado del PRI. Claro, por supuesto, ¿no? Además. Si tú criticaras a la gobernadora, por ejemplo, te voy a preguntar, que tiene que ver con eso, ¿cómo ves la defensa de los derechos de la mujer en este sexenio? Claro. O sea, teniendo una gobernadora mujer, ¿cómo la ves? Claro. ¿Cómo va tu iniciativa? ¿Ya pasó? Claro, no ha pasado. Entonces, bueno, ¿cómo ves un Congreso con mayoría de mujeres donde, y ojo, y esto lo digo porque lo he significado, donde la Junta de Gobierno no hay una sola mujer y el Congreso es mayoritariamente integrado por mujeres? Entonces dices, a ver, así como ven quienes nos siguen y siguen el Congreso, ven una preciosa mesa directiva donde está llena de mujeres. Sí, pero ahí, tú sabes. Ahí te voy a decir, como yo he visto que se maneja. Cuando fui diputada, fui legisladora 2 veces. Ahí el que decide es Gómez Gandallín. No creo que le vaya a preguntar a la gobernadora cuántas mujeres vamos a poner en la mesa directiva. Para nada, ¿no? absolutamente. Eso lo decide él. Sí. ¿No? Y bueno, para empezar, pues no sé si conozca bien las leyes aún todavía, porque está en proceso de aprendizaje.
tiene que aprender las leyes campechanas porque él es de Veracruz. ¿No? Entonces, pues no sé en Veracruz cómo se manejen las cosas, pero Sí. el Campeche es harina de otro cosa. Sí, sí. Entonces, pero cuéntame, ¿por qué no ha pasado tu iniciativa? ¿Por qué no ha pasado por lo que decíamos al principio? Y tú dijiste justo la clave. Si lo hubiera presentado Morena, la iniciativa hubiera pasado, yo hubiera pasado rapidísimo. No pasó o no ha pasado hasta este momento porque hay un ánimo, por decirlo de alguna forma, de, aunque yo presida la Comisión de Puntos Constitucionales, que es donde está esa iniciativa. Sí, pero no tienes mayoría priista. No, La porque mayoría pues es de tú Morena. sabes que las comisiones integran, pues proporciona la fuerza que tiene cada grupo parlamentario y evidentemente de 5 integrantes, 3 son de Morena, 1 le corresponde al PRI y 1 le corresponde a MC. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que para poder sesionar necesitas al menos 3 integrantes presentes. Sí, pero ¿qué te dice el pastor? No, pues el pastor te dice que ya lo están viendo y que lo van a resolver. Los diputados de Morena, ¿qué me contestan? Que fue lo que me contestaron ahora, el lunes, que no llegaron a la sesión. Me dicen los diputados de Morena que ya ves que Liz Hernández se acaba de ir del Congreso. Entonces, al pedir la licencia a Liz, que era integrante de nuestra comisión, ellos se quedan con 2 integrantes. Y entonces, lo que me dice Antonio Jiménez en un mensaje es que no van a poder asistir porque el grupo parlamentario se tiene que reorganizar para poner a un 5º integrante. Yo le digo, Antonio, la ley permite que con 3 sesionemos y podemos ser hasta 4, entonces no me digas Vamos, que no. Parece que tenemos un problema técnico con Ok. el audio. A ver. A ver, ahora sí. Entonces le digo a Antonio, a ver, Antonio, pero por supuesto que podríamos sesionar. Si ustedes son 2 de Morena, 1 del PRI y 1 de MC, pues somos 4. Hasta donde yo sé, 4 es más que 3, ¿no? Y entonces podemos sesionar. Y obviamente lo que no hay es voluntad. Y no hay voluntad porque lamentablemente yo creo que mi iniciativa, la iniciativa que además tiene que ver en favor de las mujeres, se está mezclando con la posible dictaminación de otra iniciativa, que es la iniciativa de revocación de mandato, que a nivel federal ya está aprobada, que en 13 estados del país ya está aprobadísima. ¿Y que aquí no la quieren aprobar? Y aquí pues no quieren sesionar para ni siquiera empezar a analizarla. ¿Cómo va a ser? Sí. Dicen que el miedo no anda en burros, Pero ¿por qué miedo? sino en suburban del gobierno del Pues, estado. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué parar el trabajo legislativo? Entonces es un poco el no. Yo espero de verdad que el hecho que Puntos Constitucionales no tenga un integrante en este momento, y espero que la próxima sesión en el Congreso ya tengamos al 5º integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y que podamos empezar a revisar. Y que paralelamente a mi iniciativa, pues la revocación de mandato, que por cosas extrañas, y ahora que te lo diga tú dirás, pero ¿y cómo? Pues la revocación de mandato es una reforma constitucional también, por supuesto. Sí, pero tú sabes que la gobernadora está muy mal evaluada. Yo Sí, vi unas encuestas en donde la aceptación de los campechanos, bueno, cuando fue gobernadora andaba en el 30, ahorita dicen que anda en el 10. Entonces, pues obviamente una revocación de mandato pues no le va a permitir llegar ni siquiera a la elección presidencial, ¿no? Que tampoco es así, digo, es que esas son, a ver, tú hace rato decías, hay que conocer la ley. Tampoco es así, porque el hecho que tú apruebes una revocación de mandato ni es inmediata, ni puede efectuarse en el segundo instante, ni puedes ir a una consulta, o sea, todo tiene un proceso. Todo tiene formas. Entonces, yo creo que mucho es desconocimiento. Yo creo que mucho son ganas de no querer hacer las cosas. Contrario, por ejemplo, y hay que decirlo, porque a mí siempre me gusta decir lo negativo o lo no positivo, pero también lo positivo. Cuando llegó la minuta del Senado a Campeche del tema de la 3 de 3, de la reforma constitucional, pues también hay que decirlo. Yo inmediatamente tomé el tema y le pedí al diputado Gómez Casarín
oye, esto no solo hay que aprobarlo, sino hay que aprobarlo con una celeridad enorme, porque la tienen que cantar y se tiene que publicar antes del 31 de mayo. Y si no lo hacemos, pues no se va a lograr los 17 estados que se necesitan. Y bueno, toda la explicación. Y pues la verdad, el diputado Gómez Casarín dijo, va. O sea, y ahí sí, la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en ese entonces sí tenía 5 integrantes, sesionó de voladísima, o sea, se aprobó. Que tu ley no se ha aprobado porque no se les pega. Porque no han querido, porque este otro ejemplo sí se aprobó, sí pasó al Pleno e incluso se mandó de manera express al Senado de regreso para que la pudieran contabilizar. Y pues, como yo he dicho, lo que falta es voluntad. Lo que en el Congreso del Estado nos está pasando es que no se atiende lo importante, sino se atiende lo que quiere el grupo que lleva la mayoría. Sí, pero en todo caso, pues es un contrasentido, ¿sí? Porque tenemos una gobernadora que creo que una manera de zafarse políticamente esa acusación de violadora de género contra de violencia de género contra unas mujeres sería demostrar con acciones afirmativas que sí le preocupa y no es una mamada, como ella dice, sí le preocupa y no es una mamada la violencia de género. O sea, ¿por qué? Porque finalmente esta iniciativa 3 de 3 protege a las mujeres de la violencia de género. Entonces, no solamente está inscrita como violadora de género, ahorita ya abrió otro frente con el ministro que hizo el dictamen, ¿no? O sea, acusándolo a ver si el ministro no la demanda también, ¿no? Porque esos chats de WhatsApp de dudosa procedencia no se pueden probar en un juzgado, si no son pruebas jurídicas, ¿no? Y no puede probar a no ser que tenga instalado en el Pegasus en el teléfono del ministro, ¿eh? Y eso se supone que lo veo medio difícil porque nada más es pues el presidente dice que ellos no espían. Eso nada más el ejército. No, es que ellos le cambian de nombre a las cosas. Sí, no es espionaje, no, es inteligencia. Sí, claro. Ya no hay corrupción en este sexenio. Es aportaciones al movimiento. Exactamente. Ya no hay expropiación. No. Es ocupación temporal. Sí, de las instalaciones. Sí, no, ya no hay inflación, es actualización de precios. ¿No? Entonces, bueno, pues están cambiando la Real Academia Española aquí en este país, pero bueno. Entonces, yo creo que políticamente acusada nuestra gobernadora de violencia de género, debiera de tener acciones afirmativas que demuestra una verdadera intencionalidad de querer apoyar a las mujeres en la defensa de la violencia de género. Claro, como ya lo hizo, porque la verdad es que también su gabinete sí incluyó mujeres, que es parte de las reglas de la paridad y que ya es una obligación también tenerlas. Tampoco es concesiones, o sea, es una obligación. Y si ya se hizo, y si están las mujeres en ese gabinete, y si en el Congreso somos la mayoría mujeres, pues las mujeres en general tendríamos que alzar la voz y decir, pues vamos a apoyar a otras mujeres. A mí, ¿qué me queda? Aunque no aprobemos, fíjate, aunque no aprobemos en este momento esta iniciativa a nivel local, se va a tener que aplicar, porque la federal pues es la que manda en este tema. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, yo voy a seguir dale y dale y dale, así como el tema de la Gaceta Parlamentaria, que si no la mandan diario, yo lo voy a decir. Pues en este tema lo voy a seguir diciendo y voy a seguir señalando cuando no quieren hacer algo, porque son temas que les son incómodos. Son temas, pero es contradictorio, porque tú me dices que den señales afirmativas. Mira, Yolanda, y a quienes nos escuchan, si hoy hiciéramos un análisis de todas las reformas que se han aprobado en el Congreso local en esta legislatura, sin temor a equivocarme, más del 70% de esas reformas tienen que ver con las leyes de apoyo a las mujeres. Pero
hay que ver no el número de reformas, hay que ver la calidad de esas reformas. La incidencia real. Sí, porque la calidad de esas reformas ha sido cuestiones, como tú dices, de estética, de cambiar un las por los, de cambiar el lenguaje incluyente, pero de fondo no hay ninguna esencia que digas, hoy sí, el Congreso hizo una reforma que verdaderamente está apoyando, que trascienda, que impacte, que cambie la vida de una mujer. A ver, cuando una reforma cambie la vida de una mujer, en ese momento estaremos diciendo, ahora sí estamos haciendo acciones afirmativas en favor de las mujeres. Pues mira, yo sin temor a equivocarte, te voy a dar un pronóstico del futuro de tu iniciativa. Tal vez cuando requieran esa iniciativa para descalificar adversarios, la aprueben. Porque eso sí es un motor poderoso de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, con esta ley de 3 de 3 ya se quitaron de encima a Eliseo Fernández. Porque como tiene órdenes de aprehensión y de presentación y tiene varios expedientes fabricados, ya no puede ser candidato a diputado federal pluri. O sea, la ley se lo impide. Bueno, hasta donde no sé si tenga un tema de violencia, Eliseo, pero cualquier otro delito no te impide participar. Pero eso con la mano, si no lo tienes, se lo van a fabricar. Bueno, es aquí sentadas, ahorita nos dicen que hicimos algo, ¿no? Sí, fácil. Sí, siempre sin problema. Seamos una amenaza. Sí, claro. Y aunque no, a veces es como ejemplificante, es para meterle miedo a los demás, es para que digan, miren, esto ya sucedió. Sí, pasa. Lo hemos visto. No sería la primera vez que sucediera. Así es. Entonces, bueno, pero creo que es lamentable que una iniciativa tan trascendente y tan importante no haya pasado aquí en Campeche. Es lamentable que seamos conocidos a nivel nacional por los escándalos de nuestra gobernadora. Y es más lamentable, o sea, y menos creíble cuando ella acusa violencia de género, cuando con hechos, con acciones afirmativas, pues sí ha demostrado violencia de género, ¿sí? Contra sus propias compañeras de gremio, ¿no? De gremio de sexo, pues. Pero más, yo lo que siempre digo es, dejemos las acusaciones sin fundamento y pasemos a las acusaciones formales, si las hay. Porque nos hemos vuelto como el show de las acusaciones, de las ocurrencias, de lo que a mí me gusta o lo que yo creo que tal. ¿Y qué le parece? O sea, llegas al Congreso y hoy hay más personas preguntándote de pronto cosas que no tienen nada que ver. Yo les digo, a ver, si hay alguna acusación, que presenten las evidencias, que presenten las denuncias, porque decir que alguien hizo algo y no hay una denuncia es que no existe nada. Entonces nos vamos un poco otra vez al parloteo y al chismecito y al show y al sensacionalismo mediático, pero nada y al morbo que tú decías, exacto. Todo es mediático y nada se vuelve jurídico. Y mientras eso pase, lo que deberíamos hacer es darle vuelta a la página y decir que eso no lo podemos seguir haciendo. Y yo sí, mira, el llamado que yo siempre he hecho en el Congreso es, oigan, empecemos a hacer el trabajo de verdad, el trabajo de fondo, el trabajo que importa, el trabajo que sí la ciudadanía va a decir, oye, al fin aprobaron un cambio de un programa o de una acción que me va a beneficiar directamente y que dentro de un mes o 2 meses o 6 que lo instrumenten, voy a ir a cobrar algo, voy a ir a hacer algo o fui a tramitar algo y ya cambió eso. Pero ¿qué es lo que la ciudadanía sigue viendo? Los mismos trámites complicados, y eso que ya llevamos 1 año y medio con este gobierno, las mismas cuestiones que no avanzan, pero lo que sí ven es precios más caros, inseguridad que ha incrementado en todo el estado, la violencia contra las mujeres que se ha incrementado en todos los niveles y en todas las acciones, corrupción
que seguimos escuchando y se sigue no, ya no hay corrupción, es aportaciones al movimiento. Y lo demás es porque engañan a alguien, porque eso fue lo que pasó con el de Segalmex. Sí, lo engañaron al pobre hombre, lo engañaron y entonces el hombrecito pues sigue libre cuando ha sido el fraude más grande y la estafa más grande que ha existido en este país, ¿no? Sí, que supera con creces. Pero 3 veces la estafa maestra y lo que quieran mencionar, porque hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, que no nos vengan a decir, el otro día en el Congreso fue maravilloso porque dicen, ahora sí tenemos bancos, los bancos del bienestar, y les decíamos no, y hay un TikTok que habla de todo. No, a ver, los bancos del bienestar lo que hicieron fue cambiarle el nombre a los bancos del ejército, a Banjército, que ahora se llama Banco de Bienestar, pero lo que es peor, son bancos que hoy están vetados por el gobierno de Estados Unidos porque ya no se pueden recibir remesas a través de esos bancos, porque Estados Unidos descubrió, y toda la gente seguramente que nos esté escuchando y que recibía remesas de su familia que está en Estados Unidos y que ha tenido que emigrar porque aquí no hay oportunidades, pues seguramente ya saben que al Banco de Bienestar ya no pueden ir a cobrar remesas. Y se estarán preguntando muchos que no lo saben, ¿y por qué no pueden ir a cobrar remesas? Ah, pues se los contamos, no pueden ir a cobrar remesas porque en Estados Unidos ya dijeron que esos bancos no pueden operar traspasos de dinero a México. Entonces, todas esas remesas que nos presumían que es porque a México le va muy bien, no, es porque era una gran lavadora. Era una gran lavadora de dinero, el Banco de Bienestar. ¿No? Y nos presumían en el Congreso, es que Dos Bocas, que ha sido un tema que yo he traído, otra iniciativa que está pendiente, que ni siquiera es una iniciativa, Yolanda, es un punto de acuerdo, un exhorto, porque nos prometieron, a Campeche en especial, 2 cosas. Una, que las oficinas de Pemex, y tú estuviste en esa área, se iban a venir a Carmen, y 2, nos prometieron a todos los mexicanos que la gasolina iba a bajar a 10 pesos. Entonces, hoy presumimos que el dólar está en su máximo histórico. ¿Y por qué no baja la gasolina de precio si el dólar está en su máximo histórico? Sí, porque se compra en dólares. Se compra en dólares la gasolina. El precio es internacional porque está tasado en dólares. Entonces, si el dólar está tan bajo, cuéntenos, explíquenos ¿por qué la gasolina no baja? ¿Por qué las oficinas de Pemex no han llegado a Carmen como se nos prometió y se nos dijo? ¿Y por qué Dos Bocas, que ya costó 3 veces más de lo que estaba presupuestado, porque presumimos que a nosotros sí sabíamos hacer las cosas muy bien y que los proyectos de aquella licitación para construir la refinería eran un abuso de los privados a los que no queremos? Pues como una refinería que ya costó 3 veces más, ya pospusieron infinidad de veces que produzca el primer litro de gasolina. El primer litro ni siquiera ha producido esa refinería. Y pues bueno, ¿qué podemos decir del Tren Maya? Que esperemos logre su buen fin en algún momento. ¿Y qué podemos decir de la IFE? ¿Qué podemos decir del transísmico? Y podríamos decir de tantas cosas, Yolanda. El AIFA. Del Chaifa, que podríamos decir tantas cosas que al final lo que es un hecho es que no se pueden poner a presumir y tampoco se pueden poner a culpar el pasado de las cosas. Porque cuando a veces en el Congreso nos dicen, oye, es que el pasado, es que los del pasado, pues yo les digo, a ver, ustedes ya son pasado, porque el gobierno federal lleva 4 años y cacho. Eso ya es pasado, ¿no? Las acciones que hiciste durante 4 años, pues ya son pasado también. No me digas que son presente y no culpes a los anteriores nada más. Pero precisamente por eso llegó al poder. Culpando a las anteriores y diciendo que él lo podía resolver. Pero no ya pasaron 4 años. No pudo resolver el tema de la pobreza. Hay más pobres. Hay más pobres. No pudo resolver el tema de la corrupción. Sí. Sigue. Los policías de caminos, la Guardia Nacional, ahora ya no es policía de camino, ahora es Guardia Nacional. Siguen mordiendo a todos los transportistas. O sea, y protegiendo al narco en algunos casos. ¿Cuál otra? Pues es que ahora la política es hay que abrazarlos, hay que protegerlos. Entonces no pudo resolver el tema de la pobreza, no pudo resolver el tema del empleo. El tema de salud, no medicamentos. Pudo resolver el tema de salud. O sea, porque el INSABI lo usaron para sacar más de 400,000 millones de pesos, ¿sí?
y nunca funcionó, ¿No? pero lo usaban para Así sacar es. dinero Así del gobierno. Pero eso no es corrupción, es aportaciones al movimiento. Entiéndanlo bien, así es. Sí, no, sin duda. Entonces, y fíjate, aquí yo sí te quiero comentar porque a veces es importante que nos escuchen y que lo podamos compartir de esta forma. Este tema que decías de más pobres, la verdad es que es cierto. Y por más que quieran decir, porque el anuncio que se hace es que hoy hay más apoyos que nunca a todas las familias mexicanas. pero con ese dinero ya no les alcanza para nada. Es una, todo ya subió y ese dinero no sirve para lo que uno quisiera. Y Pero ahora dos, tienen que comprar sus medicinas. tienen que comprar medicinas. Y dos, que es más importante, Yolanda, y que nos escuchen todos. El apoyo ahora con eso de que dijeron que es parejo para todos, pues hasta el rico que no lo necesita recibe el apoyo, porque así lo decidieron. Entonces, O sea, él recibe la pensión. que sí, a mí me parece inaudito, y de verdad lo digo, inaudito, que reciba el apoyo cuando hay gente en este país que está muriendo de hambre, cuando él está viviendo en Palacio Nacional. Y estamos nosotros pagando toda su estancia con los impuestos de todos los mexicanos en Palacio Nacional. Entonces, por lo menos si tiene derecho, claro, ¿no? Si yo no digo que no tenga derecho. Pero como él menciona muchas veces, esto es una cuestión de moral, de ética. ¿Cómo vas a recibir un apoyo de esa naturaleza si estás cobrando un sueldo y si donde todos tus gastos se están pagando y se están absorbiendo? ¿Por qué no él y todos los que reciben ese apoyo que no lo necesitan se los dan a esos 3 millones más de pobres que tenemos en este país? Lo que me parece inaudito, o sea, pero inaudito es, tú sabes que Hacienda lo usan para perseguirte. O sea, siempre, cuando te quieren fregar, te activan la auditoría de Hacienda. No, el presidente reconociendo públicamente que no declaró los ingresos de su libro en su declaración fiscal porque lo maneja su esposa. Nada más que los depósitos de las librerías lo hacen a la cuenta del presidente, no a la cuenta de la esposa, ¿no? Por contrato. Claro. Entonces, o sea, reconociendo públicamente que falseó el presidente de la República su declaración ante el fisco. ¿Con qué autoridad moral le piden a la gente que hagan sus declaraciones de manera correcta? Exactamente. O sea, ¿con qué autoridad moral? Exactamente. Si el propio presidente confiesa evasión fiscal. O sea, estamos en el... A veces pienso que estamos viviendo en Macondo. Eso está muy buena. Sí, la verdad es que lamentablemente sí, esto reciente que otra vez va contra las mujeres, bueno, va contra las mujeres y contra todos los mexicanos, esta ocurrencia última de López-Gatell de desaparecer las normas oficiales mexicanas. Eso es un escándalo. Esto bueno, no lo empezamos a sufrir todavía, pero quienes nos están escuchando, de verdad pónganle atención, porque si nos quedaba un poquitito de oportunidad de exigirle al gobierno que nos diera medicamentos y nos diera tratamientos para las enfermedades más comunes, diabetes, que Campeche es de los estados además con los índices más altos. Creo que es segundo lugar en diabetes, nacional, ¿no? Y en jóvenes somos el primero. Es terrible, sí, es terrible. Entonces, diabetes, cáncer de mama y todas las demás enfermedades relacionadas con cáncer, que es tema en contra de las mujeres específicamente, pues ahora resulta que la nueva ocurrencia es que van a desaparecer esas normas, porque dicen, como tú dices, este cambio de lenguaje, de interpretaciones que es súper, súper interesante y al mismo tiempo indignante. Te dicen, cínico y desvergonzado. Cínico e indignante, porque dices, oye, van a hacer una actualización de las normas. ¿Ok? Eso es lo que dijeron. Entonces, no las van a desaparecer, las van a actualizar. Las van a actualizar, pero mientras las actualizan, las desaparecieron. Y entonces todos esos enfermos que antes por lo menos tenían la esperanza, porque muchos enfermos de cáncer y mujeres que han necesitado tratamientos y diabéticos y diálisis y demás, pues a punta de sentencias otra vez,
sacaban que el gobierno les diera el tratamiento, pues ¿qué creen? Ahora ya no van a poder hacer, porque como ya no hay norma que los obligue, porque está actualizándose la norma, pues ahora nos quedamos sin oportunidad de reclamar eso. Híjole, qué barbaridad. A ver, Adrianita, ya concretando, del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a la gobernadora por la defensa de la violencia de género? Pues mira, a la gobernadora por la violencia de género... O sea, por su defensa. Yo no sé de su defensa. Yo te puedo decir, acciones afirmativas, bien, porque puso a mujeres en su gabinete y porque sí las veo que las dejan actuar, porque cuando no las dejan actuar, mal. Mal lo que desencadenó contra las mujeres, en específico contra las mujeres priistas, en una publicación que a mí me parece muy, pero muy desafortunada, y lo que sucedió. ¿Qué esperanza tengo? Que a raíz de todo esto que ha pasado, se haga conciencia, en donde a mí me toca estar, que es en el Congreso, de que no le tengan miedo a la 3 de 3, que no le tengan miedo a ninguna de esas iniciativas y que entonces sí se dé una verdadera muestra de que las cosas tienen que ir como deben de ir. Bueno, pues tú eres nueva como oposición, pero yo tengo ya casi... Otros datos. Yo tengo ya casi 30 años como una política opositora al régimen, antes del PRI, ahora de Morena. Y en el año 2000 y algo, cuando el cambio, yo era diputada local, fue mi primera vez como diputada local, ya tiene 23 años. Fue mi primera incursión a la diputación local. Y yo presenté la iniciativa de las cuotas de equidad de género en los partidos políticos, en las candidaturas. La iniciativa era del 40% en ese entonces. Okay. El PRI me la aceptó porque ya había la reforma constitucional, no se había hecho local, me la aceptó, que me la aprobó, o sea, aceptó y concedió que con su mayoría saliera la iniciativa. Tu reforma. Pero lo hizo por una conveniencia propia. ¿Por qué? Porque no quería el PRI echarse encima a su propia militancia, mayoritariamente dominada por varones, donde se le quitaran espacios de participación. Claro. Porque acuérdate que al principio ese 40% el PRI lo cubría con suplentes, hasta que cambió la ley a raíz de la reforma de las Juanitas. De las Juanitas, ¿te acuerdas? de las famosas Juanitas. De las famosas Juanitas. Sí. Y yo sí tengo una observación para todas las mujeres, es que en esta sociedad, quienes educamos a los varones somos nosotros. en la familia somos las mujeres. Sí. Y si la equidad de género no ha llegado es porque las propias mujeres no hemos querido, porque no empezamos a educar a nuestros hijos desde pequeños con la cultura de equidad de género. Sí, de equidad en las labores, claro, de equidad para lavar los trastes, de equidad si te toca trapear, de equidad si te toca ir a hacer los mandados a la tienda. O sea, todo en la familia son las mujeres las que educan a los varones. Claro. Entonces no podemos responsabilizar al género contrario de falta de equidad cuando nosotras somos las que fomentamos esa falta de equidad desde la familia. ¿No? Sin duda. Entonces, bueno, yo me quedo con eso. Y bueno, después de escucharte tu comentario cuando te pedí la calificación a la gobernadora, pues tendría un 5, porque una parte le hizo bien y otra parte la sigue haciendo muy mal. Entonces, mitimita, pues un 5, ¿no? Todavía reprueba. Hay que echarle más ganas. Tienen que echarle más ganas todos, sin duda alguna. Muchas gracias, Adriana, por haber estado hoy con nosotros. La verdad que el tiempo se nos fue volando, no tuvimos prácticamente corte. Estoy muy contenta de esta participación que tuviste, de que nos hayas venido aquí con la gente a aportar
ese conocimiento que has adquirido de muchos años y que ya tienes en la política campechana. Y sobre todo, me gusta mucho platicar contigo porque eres una mujer muy inteligente, muy estudiada. Nos encontramos alguna vez estudiando posgrado en España, ¿te acuerdas? Y bueno, creo que hay que conservar y reconocer el talento de las mujeres, que eso es lo más difícil en la conquista de la igualdad de la género, la relación con las propias mujeres. Sin duda alguna, y primero agradecerte, Yolanda, el espacio. De verdad que no me di cuenta del tiempo tampoco. Encantada, creo que podríamos quedar muchas horas más si no nos avisan de que ya hay que cortar y sobre todo si quedar con esta última reflexión que tú haces. A ver, tenemos que fortalecer las relaciones de las mujeres, nos tenemos que unir mucho, unir de verdad, porque lo decimos y no sucede. Hay que unirnos de verdad las mujeres y pues bueno, sí tener muy claro que hay avances en el tema de las mujeres, pero que este estado Campeche tendría que ser un ejemplo de apoyo y de desarrollo de todos, pero en especial de las mujeres. Entonces, yo sí les digo, cualquier forma de violencia, la más sutil, no la permitan, la violencia escala, no se queden calladas, exijan siempre sus derechos y sobre todo, si tienen dudas, sí pregunten a quienes sepan del tema, porque hoy por hoy hay opciones para defenderlas y protegerlas. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Bueno, pues este oso de la semana sí que estuvo bastante reñido y competido, así que no tenemos un oso, tenemos muchos osos. Vea usted quiénes son los violentadores de género más influyentes aquí en Campeche. Cautivador, ¿no? Pero yo creo que una les paga la renta, en fin. Pero cuidado, diputadas. Los servidores incluidos en este catálogo son Walter David Patrón Bacap, titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado; Raúl Eduardo Sales Heredia, titular del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, así como Eric Alejandro Reyes León, delegado presidente de Morena en Campeche. Entre los comunicadores y usuarios en redes sociales se encuentran Arturo Bravo, quien es expareja de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, responsable de la página Bravo por la Red, el noticiero irreverente. En esta cuenta, la sentencia hace referencia a una publicación en la que aparecen mujeres, introduciéndose un plátano en la boca con el título "Priistas haciendo examen para ser plurinominales". En un hecho inédito, la Sala Regional ordena al INE inscribir por primera vez a una gobernadora, Laida Sansores, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, no será la única, ya que otros funcionarios, como su vocero y el director de TRC, también serán sancionados. El que da y el que quita, con el diablo se desquita. Por un lado te dan tu pensión, pero por otro lado ya publicaron 35 normas y ve todo lo que te quitan. Ojo. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias por haber estado con nosotros.